Buenas noches, mi nombre es José Ángel Castro Gutiérrez, pertenezco a la materia de control estadístico de la calidad, donde abordaremos la unidad 2, actividad 1. Para empezar, empecemos hablando sobre lo que es las gráficas de control. Las gráficas de control es una gráfica de control indicada cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Eh, Pues aquí tenemos una imagen. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Cuando utilizar una gráfica de control, pues demostrar su proceso. Sí, su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causas común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficiencia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante el periodo de tiempo específico. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuándo su proceso está fuera de control. Aquí abajito pues tenemos cuando está fuera de proceso, cuando está fuera de control, pues están fuera de los límites. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso por opción predeterminada. Los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar arriba y abajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay 2 puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos están fuera del control. Indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Los límites de control versus límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación de procesos. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. En el ejemplo nos muestra, no confunde la línea central con el valor objetivo por su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas específicas. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar
de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Pues aquí están las herramientas. Ejemplos de variaciones por causas comunes y causas especiales. En el proceso, pues es hornear un pan, registrar información de contacto del cliente, moldeado por inyección de juguetes de plástico. En el primero, sus causas más comunes, el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Y sus causas especiales de variación, al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. En el segundo, registrar información de contacto del cliente. El operador experimentado comete un error ocasional. En las causas especiales de variación, el operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. En el tercero, moldeado por inyección de juguetes de plástico, las causas comunes de variación, ligeras variaciones en el plástico de un proceso resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Y las causas especiales de variación, cambio un proveedor de plástico menos fiable lleva un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Aquí vemos varias causas comunes versus varias causas especiales. Estas son las comunes, son las especiales que están fuera de especificación. Y pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. La primera es punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. La prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 al fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. El punto 3 o la prueba 3 son 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba puede buscar series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. La prueba 4, 14 puntos consecutivos, alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación puede ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. La prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 sigma con respecto a la línea central. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. La prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de 1 sigma con respecto a la línea central. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro del primero sigma con respecto a la línea central. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente con una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. La prueba 8, 8 puntos consecutivos más de un sigma con respecto a la línea central. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúa cerca de los límites de control. Continuando con el tema, tenemos los tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos
Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también pueden ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributo. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos o observaciones individuales. Datos en el proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos no conformidades, de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un papel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel no es conforme. Datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, las inspecciones muestran 5 toallas de playa cada hora y examinar para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registra el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y 2 tirones. Ya tendría 3 defectos. Los datos de proceso sobre atributos para datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en 2 categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Gráficas de control para gráficas XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica XS. La gráfica XR grafica la media del proceso y el rango del proceso a lo largo del tiempo para los datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, pueden utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable.
examine primero la gráfica R, porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control de XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes, en la cual se tomarán 625 lecturas. Como son 5 máquinas por 125 días, pues el total de 625 lecturas. Y pues vamos a abrir Minitab. Bien, ya que tenemos Minitab, pues tenemos aquí los primeros 5, pues son las 5 máquinas de los primeros 5 días y las temperaturas que se tomó. Igual de aquí de las 6 a las 10, pues es el día 2, se toman las 5 máquinas y las 5 lecturas. Así hasta llegar a lo que es a los 625, a los 125 días, a las 625 tomas y para realizar lo que es la gráfica XR, nos vamos a estadísticas, gráficas de control. La primera que es por subgrupos, barra. Bueno, como estamos checando la temperatura y el tamaño de su grupo es 5, nuestra etiqueta sería gráfica de control. Y R de la temperatura de máquina de impresión. ¿Ok? Y como opciones de XR en las pruebas, pues por default nos da 1. Vamos a seleccionar todos, que sea una gráfica más completa. Tenemos nuestro gráfico, donde pues la R es el rango de la muestra. Aquí está la R, que es de 3.690. Nuestro límite superior es 7.803 y nuestro límite inferior pues, da igual 0. Ese es en el caso del rango y cada punto pues nos muestra el rango de la muestra. Por ejemplo, aquí en el primero es de 5.159, pero este que está aquí más alto nos muestra 7.671. Y en el caso de este que está hasta acá abajo, el rango de la muestra es de 0.930. Para la figura de arriba, la media de la muestra, cada punto de muestra nos da la media de cada muestra. Entonces, este punto más lejano, nuestra media de la muestra es 23.116. Entonces aquí es la media de la media, es 24.816, nuestro límite superior 26.945 y nuestro límite inferior es de 22.681 para la media. Este es el caso de este ejercicio. Para el ejercicio
2 de la gráfica XR nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medio en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control XR para los siguientes datos, los cuales representan 125 días en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje y en total se tomaron 750. Para el caso de este ejercicio, nos dice que pues nos dice, ¿no? Que es una empresa que produce tarjetas electrónicas y quiere realizar sus niveles de succión en las máquinas de montaje. Entonces, lo que vamos a realizar, vamos a igual hacer la misma gráfica, igual aquí está. En los primeros 6 días, fueron 6 máquinas, y la succión, pues, aquí está, ¿no? De los primeros 6 días, para el segundo día, está. El segundo día, tenemos igual las 6 máquinas y su succión. Así para el tercer día, y hasta llegar a los 750. Sí, 750 datos. Ok, sí, 750 datos de las 6 máquinas en los 125 días que se tomó la succión. Para graficar esto nos vamos a gráficas, gráficas de control, igual para el primero, subgrupos, X barra. En la primera pues, línea nos dice todas las observaciones para una gráfica están en una columna, pues así lo dejamos. En el caso de aquí vamos a tomar la succión a presión en vacío en megapascales y nuestro tamaño de los subgrupos son 6 máquinas. Nuestra etiqueta sería gráfica de Pro XS de la succión en máquinas. Sería nuestra etiqueta y nuestras opciones, pues igual en las pruebas, como nos dan solamente uno, vamos a escogerlas todas para revisar vamos a aceptar. Aquí como vemos, pues lo primero que reanalizamos es el rango de la muestra, como lo dijimos anterior, cada punto nos da la media del rango. Por ejemplo, aquí en punto rojo nos muestra que la muestra 95 las pruebas fallaron 2 veces, y en el punto 5 fallaron 2 veces. Sí, son las 2 fallas que hay. Y para las media de la muestra, tenemos un punto rojo hasta el abajo, donde se sale de control. La media muestral es de 3.8914, es la muestra 67, y acá en la muestra 53
también tenemos un punto rojo donde nos dice que la medida de la muestra es 3.9590. Aquí tengo la media de las medias, que es 3.9493. Nuestro límite superior es 4.051. Nuestro límite inferior 3.89. Para el rango es 0.1156. En nuestro límite superior es 0.2317. Límite inferior 0. 0 en la gráfica XR. Para gráficas de control, para variables XS, puedo utilizar la gráfica XS cuando el tamaño de su grupo es de 9 o más. Si el tamaño de su grupo es 8 o menos, utilice la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la media del progreso y la desviación estándar del proceso. Si a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X podrán ser inexactos y podrán identificar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de las soldaduras en las máquinas de impresión de soldadura están bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1.250 lecturas. ¿Sí bien? Vamos a descargar el archivo. En el archivo, pues nos dice que fueron, en un día se tomaron 25 muestras. Aquí tenemos el 25 y la temperatura de 25. En el caso del segundo día, igual fueron 25 muestras. Están las 25. Y pues está igual la temperatura, así hasta llegar a los 1.250 datos de los 50 días que se tomaron a 25 máquinas. En el caso de aquí, para conocer, pues nos vamos a gráficas de control por subgrupos, barras XS. Aquí como estamos checando la temperatura y el subgrupo es 25, que son las máquinas que te tocaron, las tres. Sería gráfica de control. ¿Sí? De la temperatura. De la temperatura en máquinas de impresión. ¿Ok? Sería nuestra etiqueta. En opciones de barra XS, pues igual las pruebas las vamos a poner todas.
para que nos dé una gráfica más completa. Le ponemos aceptar y aquí tenemos la gráfica. Como son 50 muestras, pues son 50 datos los que tenemos. En el caso de la desviación estándar, que es la S, pues aquí tenemos nuestra media de la desviación estándar, que es 0.8614, y nuestro límite superior es 1.2362 y nuestro límite inferior 0.4865. Por ejemplo, si lo ponemos en el dato más lejano, nos dice que la muestra 12 de desviación estándar es igual a 1.0934. Y en el caso de las medias, aquí tenemos un punto en rojo. Este punto en rojo es la muestra 38, que está fuera de especificación. Aquí están igual. Cada punto pues, nos muestra la media de las muestras. En la media de las medias, ¿no? En el caso aquí tenemos la media de las medias, que es 23.567. Nuestro límite inferior 24.089 y nuestro límite inferior 23.044. Este es en el caso de la temperatura en máquinas de impresión para este ejercicio en gráfica XS, que nos representa la desviación estándar y la media muestral de los 50 datos. Para el siguiente ejercicio, pues una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Aquí nos pide realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje y nos da un total de 750 datos. En el caso aquí, pues abrimos Minitab para revisar esta información. Ok, dice los días, las máquinas y la presión en megapascales. Para este dato nos está diciendo que son 25 días. 25 máquinas. Los días fueron 30. Los datos los tenemos. 250. Como son 25 máquinas, son 25 datos. Ok. Sí. Entonces, si nos da revisar para revisar el ejercicio, nos pide que requiere analizar su nivel de succión en megapascales en sus paquetes de montaje de control. Ok. Y nos pide que hagamos una gráfica XS para los datos que se tomaron de 25 máquinas. Si bien nos vamos a estadísticas, gráficas de control para subgrupos, en XS, aquí como estamos en succión de vacío, y en máquinas, pues son 25 máquinas, este es nuestro grupo. Nuestra etiqueta sería gráfica de control XS para nivel de succión
en máquinas de montaje. Con nivel de instrucción en máquinas de montaje. Para nuestras pruebas, vamos a poner todas las pruebas que para que nos dé una gráfica más completa. Le ponemos aceptar. Aquí en este caso, como fueron 30 días consecutivos y 25 máquinas, tenemos 30 datos. Para la media, o nuestra media de medias es 4.04584, nuestro límite inferior es 4.0755 y nuestro límite inferior es 4.01613. En el caso de este puntito, pues es nuestro que está en medio, nos indica que está fuera de especificación, es la muestra 21 de la media, que nos representa un 4.0463, pero aquí tenemos un punto más alejado. Está dentro de especificación, pero es el más alejado, que es la muestra 27, y nos dice que está dentro de 4.07355. Como está dentro de las líneas, pues está dentro de especificación. Nuestras desviaciones estándar, para nuestras desviaciones estándar, aquí dices que es 0.04901, nuestro límite superior 0.07034, nuestro límite inferior de 0.02768. Aquí el punto más lejano lo tenemos en la muestra 27, como lo vimos en la gráfica de la media muestral, que nuestra desviación estándar es de 0.0884. Más sin embargo, aquí el rojo pues es el único que nos muestra que está fuera de especificación. Todo lo demás, al parecer, está dentro de especificación. Esto sería todo para mí en el caso de este tema.